Eh, Evidentemente, no existen las cuestiones así azarosas. Ayer vi con mi hijo por segunda vez la película de Jobs, que creo que es del 2015, o sea, y para él era la primera vez. Mi hijo nunca llegó a usar el iPod, porque ya fue directo de la generación iPhone. Y en la película, bueno, hay muchas citas citables de Steve Jobs. Ya sabemos que era un personaje polémico, pero muy inteligente. Y en una parte le dice a la hija, que parece que es ficción, pero le dice a la hija, yo voy a inventar algo para que en tu bolsillo tengas 1000 canciones, pues estoy harta de verte con ese Walkman por todos lados, que es un cuadrado que no sirve para nada. Nada, él sí pensaba todo el tiempo en el futuro, más allá de que era muy ágil, pero también tuvo muchos problemas por eso, que después se supo. Me gustaría saber tu opinión o cómo crees que esa agilidad se podría aplicar en Uruguay para lograr que la industria de los vehículos, o por lo menos el uso de los vehículos eléctricos, realmente se acelere, ya que sí está creciendo, pero está creciendo lento. ¿Cómo, cómo lo ves vos que va a crecer desde lo privado, desde el consumidor y desde el Estado también? Yo creo que está creciendo más rápido que la gente percibe. Yo creo que es un tema de percepción. No, me basaba más que nada en números del año pasado, pero tal vez este año en el mundo dio un salto, a diferencia del Sí, resto de los autos, ¿no? Que sí, bajaron las ventas. sí. Eh, no quiero ponerme a hacer propaganda, pero hay autos que se venden acá eléctricos, digamos, y que están creciendo de forma enorme. Digamos, el número es bastante más favorable de lo que parece. Otra cosa, en los crecimientos exponenciales es, una vez que empieza un poquito el crecimiento ya no para, ¿no? Digamos, es decir, pasa muchos años que no pasa nada y de repente, bloom, explota. Bueno, nosotros estamos ahí, en lo que se llama, en inglés se llama el tipping point, es el momento que comienza. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tener más, por supuesto, más cargadores. Eso es uno de los puntos más importantes. Y lo otro es tratar de conseguir tener la mayor cantidad de autos posibles, pero se va a dar, es inevitable, digamos. Bueno, para pensar eso y qué se puede hacer desde los diferentes sectores. Vamos a darle la bienvenida al contador Ricardo Pascale, contador egresado de la Universidad de la República. Tiene un doctorado en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la Universidad Abierta de Cataluña. Muchas gracias. Señora Presidenta Argimón, señor Presidente de la Comisión del Futuro, señoras y señores, es un gusto estar por aquí con ustedes, agradezco mucho la invitación. Voy a hacer algunos comentarios muy breves sobre lo que hemos denominado los caminos del futuro. Voy a marcar en él 4 o 5 puntos. Uno primero sería los rasgos estilizados de Uruguay en este tema, que tendrá un sesgo, obviamente, en la comparación con todas esas naciones. Es que agotado el modelo ISI en aquella época, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pasa posteriormente a serios desequilibrios macroeconómicos con inflación y estancamiento. El PIB per cápita muestra un bajo crecimiento promedio a largo plazo y el PIB no fue constante, sino con sinuosidades, fluctuaciones y ciclos propios de los distintos modelos imperantes, las condiciones mundiales de los precios de los commodities y de las políticas implementadas. En los hechos, Uruguay ajusta por población. Tenemos un porcentaje enorme de nuestra población en el exterior, casi el 20% de la población. Esto es muy importante. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó acá? Sustantivamente, el país quedó en la revolución tecnológica fordiana de las cantidades que se suele ubicar en el año 1908, por marcar un año, con remarcables excepciones. Una de ellas está a mi derecha y que nos llena de orgullo a los uruguayos. Y podemos mencionar al ingeniero Guarga, podemos mencionar a una cantidad de científicos que han hecho aportes innovadores. Uruguay se salteó 2 revoluciones tecnológicas, la de la economía del conocimiento y la 4.0. La UNCTAD, en un reciente 20-30 días tendrá estudio, informe, entiende que la pandemia del COVID-19 ampliará la brecha citada. Yo he enviado a las autoridades algunas diapositivas que sabía que hoy no iba a tener tiempo de ponerlas, pero que están a disposición.
Desde hace muchas décadas ya está estudiado. A ver, es muy importante esto. Los países que crecen ya no lo hacen por los tradicionales factores como se enseñaba en la época que yo era estudiante de grado, que eran el trabajo, el capital y los recursos naturales. Desde hace muchas décadas ya está estudiado que el factor clave para crecer es el conocimiento. En un mundo que avanza en estas revoluciones, en la revolución del conocimiento, la revolución 4.0, no operar en ellas, o al menos no intentar hacerlo, es el camino del estancamiento, de quedar atados a inestables ciclos económicos y de observar una creciente divergencia con los países que sí han ingresado a ella. Instituciones apropiadas a la Douglass North, políticas de Estado, como implementar una educación para un mundo en que estamos, surgen como elementales. No hay país desarrollado en el mundo que no haya ingresado en la economía del conocimiento, es decir, en la que haya una aplicación económica del saber. El conocimiento, entonces, pasa a ser el factor clave para explicar el crecimiento y el desarrollo de los países. La creciente conciencia de que el conocimiento está impulsando el crecimiento económico y el desarrollo económico prevalece en la academia y en la evidencia empírica internacional. Incluye, a modo de ejemplo, una amplia gama de activos intangibles como investigación, datos, software y habilidades de diseño y destrezas que capturan o expresan el ingenio humano. Tener en línea los fundamentos macroeconómicos es una condición necesaria que está fuera de discusión. Pero también está fuera de discusión que en la tercera década del siglo XXI, para que un país crezca y se desarrolle, no alcanza con tener los equilibrios macroeconómicos en línea. El débil crecimiento de Uruguay en todo este periodo que estoy narrando está determinado por una baja performance de lo que conocemos como la productividad total de los factores, que se explica por una severa aversión al riesgo y por el escaso uso del conocimiento. Las conclusiones de los estudios son que la baja tasa de crecimiento de la PTF, de la productividad total de los factores, explica en gran medida la distancia que separa a nuestros países del resto del mundo. El crecimiento de América Latina ha sido mucho más lento. Esto implica explícitamente que no fue la menor inversión la causante del pobre desempeño de los países estudiados. Resumiendo, el incremento de la PTF, o sea, la productividad total de los factores, mide la parte del crecimiento del producto que no es explicada por los insumos de capital y trabajo. Es un residuo muy famoso, tan famoso en economía como clave para el crecimiento y está compuesto, entre otros factores, por la innovación, la tecnología, las estrategias organizacionales que están teniendo lugar en las empresas y en la economía, y por la actitud ante el riesgo de los agentes económicos. La mejora de estos aspectos hace que los aportes de los factores o recursos, caso del capital de trabajo, sean más productivos. Si la cantidad de recursos aumenta y la PTF aumenta, la producción crecerá mucho más rápido que la cantidad de recursos. Tercero, el futuro no está en la agenda. Esta comisión es una promisoria excepción. Es una promisoria excepción. Uruguay no ha hilvanado en su historia adecuadamente, por lo menos su historia de 60, 70 años, los legados del pasado con las prioridades del presente y los desafíos del futuro. Vivimos en una tiranía del corto plazo que lo determina todo. No se relaciona bien con el futuro de Uruguay y eso lo lleva a que nuestro futuro lo determinen otros. Tanto el manejo de corto plazo, así como las responsabilidades del rumbo futuro, son ambos aspectos claves de la política. No solo la fuerza de la hora. Es tiempo de tener una respuesta rotunda a la pregunta: ¿cuál es el rumbo económico del país? Esta decisión debe ser una estrategia consensuada entre los grandes colectivos nacionales. Uruguay tiene condiciones excepcionales para dar un salto en su economía. La cultura económica del país ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas. Es un país confiable. La confianza es un bien público, digamos, fantástico, que Uruguay lo tiene y que, bueno, con el amor y cariño que tenemos en muchos países amigos, no la tienen.
no intentes aplicar una teoría económica cuando no hay confianza, porque en la base de esa teoría económica está el supuesto de que hay confianza. Si yo te digo que te pago un cheque, te lo voy a pagar el día tal, y si no te voy a pagar, digamos, la teoría no va a funcionar. Esta confiabilidad del país es muy importante y la recalco porque es vital para pegar un salto hacia otros puntos. Y esto ha cruzado transversalmente toda, digamos así, las colectividades políticas y sociales y todos los estamentos. El uruguayo, digamos, se ha preocupado por la confianza. Es un país, digamos, de democracia plena, de las pocas del mundo, tiene un índice de corrupción más bajo de América Latina, goza de una distribución del ingreso, digamos, mejor en América Latina también. Todos esos atributos hacen, digamos, se unen a una indiscutible civilidad del pueblo. Y a ello se agrega la capacidad de lograr consensos entre los distintos estamentos políticos, económicos y sociales, de los que puedo dar fe con alegría. De que eso es así, pues no es que lo haya leído o me lo hayan contado. Lo tuve que vivir en los años que fueron posteriores a digamos, la dictadura y cuando ingresamos en la democracia hacia los años 85. Por esos consensos que hubieron, pudimos salir adelante. No fue por las habilidades del equipo económico, que simplemente hacíamos lo que teníamos que hacer porque nos pagaban el sueldo y había que hacerlo, y con alegría, sino que fue por otro motivo, fue por un motivo de grandes consensos. Todas estas cualidades lo ponen en una situación de privilegio para que, cuidando los equilibrios macroeconómicos, utilizando nuestros recursos naturales, preocupándonos por la equidad, enfoquemos claramente el rumbo futuro del país, sin temores y sin titubeos, en consonancia con el mundo contemporáneo, ingresemos en una economía cada vez más basada en el conocimiento, donde la ciencia, la tecnología y la innovación se apliquen a la creación de bienes y servicios que tengan un valor único y generen un valor agregado con una inteligente inserción internacional. Creo que esa es la estrategia para poder elevar estos niveles, en estos tiempos, el nivel de vida de nuestra gente de manera sostenida y con equidad, puesto que la otra alternativa, la que nos lleva a un plano inclinado económico, es una trayectoria de un gris que se puede llegar a ser un gris más intenso. Voy a saltear un punto para ir más al caracú de la cosa, que son los caminos del futuro, en honor al tiempo que... Al tiempo. No, le queda un puntito, ¿no? Bastante delicado. Los caminos del futuro. Aumentar el empleo y la productividad del trabajo ayudará a crecer. Pero estos por sí solos no serán suficientes para cerrar la brecha señalada. También se necesitará mejorar la inversión de capital y en particular el capital humano y fundamentalmente la productividad total de los factores a los que me he referido. Así, visto hoy, el Uruguay se enfrenta a tres posibilidades. Una de ellas la descarté, que estemos en problemas serios. Quedé con las otras dos. Una primera posibilidad es que en los próximos 15 o 20 años no pase nada radical, disruptivo, ni favorable ni desfavorable. Muy probablemente se irá transitando hacia un empobrecimiento de la clase media y, siendo ya enorme el tamaño del Estado, no podrá seguir cubriendo la falta de empleo ni hará un país competitivo. La política económica de corto plazo es esencial para estabilizar, en la medida de lo posible, una gran cantidad de variables inherentemente inestables, tanto en el frente doméstico como en la balanza de pago, junto a la confianza pública. Y en un país en donde en los próximos años no pase nada radical, disruptivo, ni favorable ni desfavorable, persistirán las tendencias que vemos. Uruguay debería tomar acciones para mejorar y asegurar el bienestar de sus habitantes, orientando la economía con un rumbo bien determinado. O hay una segunda posibilidad, más disruptiva, sería que Uruguay, un país con una producción altamente sustentada en recursos naturales, con industrias de baja y media tecnología, que la hace muy dependiente de los precios y cantidades internacionales y por tanto sujeta a fluctuaciones cíclicas muy marcadas, con un mercado doméstico reducido y una población que, al mejorar su nivel sanitario, significa un peso cada vez más importante en las finanzas gubernamentales,
se encuentre en la imperiosa necesidad de definir un camino diferente para que su población mejore sus niveles de bienestar. La economía está, con honrosas excepciones, anclada en la revolución de las cantidades fordianas. En mi opinión, debería pasar de la forma más perentoria a una economía que se base cada vez más en el conocimiento, o sea, una mayor introducción del uso del conocimiento aplicado a la economía. Puede suceder que en los primeros tiempos nazcan temores, en el sentido de que las innovaciones como la automatización puedan erradicar empleos. De mediar políticas públicas adecuadas, en unos años la escasez de trabajadores será más probable que la escasez de empleos disponibles. El país del futuro debe basarse en transformar los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la innovación en bienes y servicios de alto valor agregado que tengan como característica ser único. Transitar otro camino es posible, pero no dará los frutos para los habitantes que el país merece. Necesitamos este crecimiento que debe ser inteligente, es decir, que tenga la mejor innovación posible. Debe ser sostenible, es decir, que sea lo más verde posible. Y ser inclusivo, o sea, que se disminuyan las desigualdades entre los habitantes del país. En esta alternativa que propongo, los consensos serán vitales y la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación deben ensamblarse con el sector productivo. Es importante vincular el laboratorio al producto. Un ejemplo pionero es el caso del Venture Builder creado, llamado Lab Plus, creado en el Instituto Pasteur de Montevideo. Esta es la alternativa que presento para el futuro del Uruguay, para que esté, en mi opinión, a la altura de las ideas de los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Vamos a tratar de mantenernos en tiempo, así que me guardo mis curiosidades, pero seguramente quedan por allí. El contador habló de consenso, estamos en el lugar ideal para hablar de eso, consensos, decisiones consensuadas. Y además le dio un muy buen pie a Magdalena para hablar. Magdalena es doctora en Ciencias Biológicas por el PDCIVA, Universidad de la República, realizó la maestría y licenciatura en Ciencias Biológicas en la UDELAR. Actualmente es investigadora del Laboratorio de Genética Molecular Humana del Instituto Pasteur de Montevideo. Bienvenida. Agradezco muchísimo a toda la comisión por haberme invitado.